distinguir entre los conceptos abstractos y los conceptos históricos. Entonces decía Ellacuría, los conceptos abstractos son los que su verdad y falsedad dependen de lo que se predica. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. Y eso es verdadero porque así está la oración, así se predica y es verdad eso. Y en cambio, decía Ellacuría, los derechos humanos, su verdad y su falsedad no está prioritariamente en cómo se predica, sino más bien en cómo se verifican en la realidad. Es decir, para Ellacuría no basta que la verdad de los derechos humanos esté en decir, por ejemplo, ¿es cierto o es verdadero que todo ser humano tiene derecho a una alimentación sana, completa y adecuada? Diré Ellacuría, la verdad o la falsedad de eso no está en la afirmación, sino está en cómo esa afirmación se verifica en una praxis determinada y de cómo esa praxis determinada que está utilizando esa afirmación está transformando la realidad hacia lo que dice el concepto o en contra de lo que dice el concepto. ¿Sí? Entonces, por eso dice Ellacuría, una forma que se utiliza muy seguido para manipular los derechos humanos es considerar que los derechos humanos son conceptos abstractos. Es decir, que su verdad está en simplemente lo que se afirma, sino que más bien la verdad de los derechos humanos está en cómo una praxis determinada utiliza ese derecho humano y cómo está transformando la realidad, si hacia lo que dice el concepto o en contra de lo que dice el concepto. Y a eso Ellacuría le llamaba la historización de los derechos humanos. Ellacuría decía, siempre hay que historizar, desde toda práctica que utilice derechos humanos hay que historizarla. E historizarla significaba analizar esa práctica que está justificándose o su momento ideológico son los derechos humanos, hay que analizar cómo está transformando la realidad. Si la está transformando hacia lo que dice el derecho humano o la está transformando en sentido contrario de lo que dice el derecho humano. Y ahí es donde podemos detectar cómo constantemente, muchas veces, los derechos humanos se están utilizando ideologizadamente, porque la praxis que justifica o que se justifica desde el discurso de los derechos humanos, en realidad está conduciendo la realidad en sentido contrario de lo que dice el propio derecho humano.